internet, o sea, que tuvo que pasarlo a su máquina, así es un relajo, pero bueno, ya llegó. O sea, que tal vez si hubiera yo quedado en mi casa y no íbamos a poder tener la clase. Pero bueno, hoy vamos a ver el primer tema de cardiovascular, que es antihipertensivos. Tienen bastantes, algunos medicamentos que van a ver se mencionan nada más en el libro porque se dicen en extenso en otra parte para no ser repetitivos. Por ejemplo, los beta bloqueadores hablan muy poco porque supone cuando en la parte del sistema nervioso se habla de los beta bloqueadores y de las propiedades, ¿sí? Entonces, por eso ven que el libro, como hay partes donde no dice casi nada, nada más lo menciona, porque en otra parte del libro lo dice. Entonces, para no hacerlo repetitivo, ¿no? Entonces, vamos a hablar, nosotros centrarnos desde el punto de vista de fármacos que actúan sobre la hipertensión arterial. Y la primera parte, así como manera de introducción, se menciona como el asesino silencioso, la enfermedad asesina, como quieran decirlo, ¿no? Y esto de silencioso es por el hecho de que pues el paciente puede ser hipertenso y no tener ninguna sintomatología. Yo creo que lo importante del concepto de que esta enfermedad es silenciosa es de que pues no vamos a hacer diagnóstico si no medimos la presión arterial. Es algo así muy obvio. O sea, yo que me comento esto cuando va a consultar a alguien por lo que sea, ¿no? Por un uñero, porque tiene piedras, porque tiene una infección en la garganta, por lo que ustedes quieran, ¿no? Si no le toman la presión arterial, puede ser que ese paciente fue a consultar por otra cosa y era hipertenso. Si no le toman la presión, nunca nos dimos cuenta. Y pues puede quedar bien del uñero, de la infección de la garganta, pero el paciente que estuvo con nosotros, que no hicimos el diagnóstico, no determinamos al menos que tenía elevada la presión, pues va a seguir con ese problema y a la larga pues va a tener más repercusiones si fue algo que se nos pasó, ¿no? Entonces creo que lo importante aquí es de que de rutina todo paciente que llegan a ver que sí, todos tienen que tomar signos vitales y la presión arterial obviamente es muy importante por esto. Ahora vamos a ver. Como definición, voy un poquito rápido en esta primera parte, porque ahí perdemos tiempo y no quisiera atrasarme más. Como definición de presión, eso lo vemos en fisiología, ¿no? La fuerza que va a hacer la sangre sobre los vasos sanguíneos en general, ¿no? Hay una definición de hipertensión. En el libro menciona una definición de hipertensión, qué es hipertenso, qué es prehipertenso, qué es la presión normal. Y siempre hago énfasis en el que el concepto que tenemos de fisiología, de que lo normal es 120-80, pues ya los nuevos criterios que tiene, aquí tengo la JNS7, ahí es un organismo internacional que hablan sobre acuerdos de cómo definir la hipertensión, y hay la JNS8, eso me faltó actualizarlo, pero bueno, el criterio de qué considera hipertensión, eso no ha cambiado, ¿no? Vean, hipertensión siempre que sea arriba de 140-90, y vean, les decía, presión normal debe ser menos de 120-80, mencionan que esto es porque los pacientes que tienen 120-80 no tienen diferente mortalidad que los que son hipertensos, ¿no? O prehipertensos. Por eso se considera que lo mejor es que tener menos de 120-80. Si tienes 120-80, por lo que dice el Guyton, y ellos ya lo consideran prehipertensos. No quiere decir que tengan que tomar medicamentos para la hipertensión, pero muchas veces es cambios en el estilo de vida, ¿no? Bajar de peso, comer menos sal, hacer ejercicio, ¿no? Y muchas veces con eso, pues se puede lograr una presión menos de 120-80, ¿no? Y ya la hipertensión, 140-90, ¿no? Entonces, factores de riesgo para esto, pues les digo la mala alimentación, el estrés en el trabajo, el alcohol, el fumar, el sedentarismo. Por eso es de que para evitar eso, pues mejor alimentación, mejores hábitos de estilo de vida, de ejercicio, y si se puede, las técnicas de manejo del estrés, que siempre es bueno para todo, ¿no? Dentro de la clasificación de pacientes hipertensos, miren, dice el 90% de los pacientes con hipertensión es esencial o idiopática. Eso sí, a ese nombre se le da porque no se conoce la causa, por qué está hipertenso el paciente. Y solo 10% pues se les encuentra una causa, porque como hemos mencionado, por ejemplo, tiene un tumor de la médula adrenal y está liberando muchas catecolaminas, ¿no? Sería una hipertensión secundaria, ¿no? Tiene un hiperaldosteronismo, ¿no? Está produciendo mucha aldosterona, jala mucho sodio, agua, aumenta el volumen, aumenta la presión arterial. Es una hipertensión secundaria, pero estas esenciales o idiopáticas no se conoce la causa. Entonces, se dice que un paciente hipertenso, si es hipertenso, hay que hacerle los estudios para tratar de diferenciar y encontrar si hay alguna causa secundaria, y si no, pues se queda con el diagnóstico de hipertensión esencial.
Para hacer el diagnóstico de hipertensión se dice que tiene que haber cuando menos 2 mediciones en tiempos diferentes de la presión arterial. Y por eso van a ver que dicen que debe ser una persona que llegue, que se acueste, se tranquilice, ¿no? Y que le tomen la presión arterial. Porque a veces cuando van a consultar, obviamente por el estrés, pues puede ser que esté elevada un poco la presión sin que necesariamente sea hipertenso, ¿no? Por eso es mejor relajado. Y si ven que tiene elevada la presión y el paciente está asintomático, pueden decir, bueno, posiblemente sea el estrés, hay que esperar un ratito, o mañana se le vuelve a tomar la presión y estar pendiente de ese valor. Y si ya se repite por segunda vez, entonces ya se tiene el diagnóstico de hipertensión esencial, de hipertensión arterial, perdón. Entonces, bueno, ya van a ver después en clínica que hay el signo de la bata blanca, ¿no? De que el paciente, solamente por ver la bata del paciente, el médico, pues sí que se le eleve la presión arterial. Entonces, para eso, a veces cuando no es muy clara el diagnóstico, si está elevado o no, se hace un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ponen un manguito que medimos la presión arterial y se mide cada 20 minutos, cada 30 minutos la presión arterial durante 24 horas. Y así el médico tiene ese registro de 24 horas de ver cómo está la presión arterial para poder saber si realmente es hipertenso o no es hipertenso el paciente, ¿no? De las causas vean probables de hipertensión está la apnea del sueño. Esa apnea del sueño para hipertensión arterial sistémica, la apnea del sueño pues, implica que pasas en situaciones de estrés, no puedes respirar en la noche, aumenta las catecolaminas y puede haber aumento de la presión arterial. La apnea del sueño también puede producir hipertensión pulmonar, ¿no? Por un mecanismo diferente, pero también puede producir hipertensión pulmonar, ¿no? Fármacos vasoconstrictores que pueden producirlo, una enfermedad renal crónica, cuando hay problemas de eliminar sodio, pues obviamente retiene líquido, entonces los pacientes con enfermedades renales van a estar acompañados por lo general con hipertensión arterial. Lo que decía, aldosteronismo primario y enfermedad renovascular, vamos a hablar un poquito de esto de renovascular cuando veamos a las IECAS, ¿no? Esteroides, sabemos que los esteroides, aparte de producir hiperglucemia, a largo plazo osteoporosis, también aumenta la presión arterial, ¿no? Con el síndrome de Cushing, que ya habíamos visto en endocrino, les decía el feocromostoma por aumento de las catecolaminas, una coartación de la aorta, ¿no? Imagínate, la aorta empieza, en alguna parte de la aorta está obstruida, se empieza a cerrar y obviamente ofrece una resistencia al paso de la sangre y eso implica que el corazón tiene que latir más fuerte y eso hace que aumente la presión arterial, ¿no? Y enfermedad de tiroides o paratiroides también, pues, aumento del metabolismo, el aumento de calcio va a producir mayor concentración, mayor metabolismo y mayor presión arterial. Entonces, complicaciones ¿por qué es el problema de la hipertensión, no? Si el paciente está elevada su presión arterial, esto pues está aumentada la resistencia, ¿se acuerdan de la poscarga? Está aumentada la poscarga y eso implica al ventrículo, si estamos hablando de hipertensión sistémica, el ventrículo izquierdo una mayor demanda una mayor resistencia, entonces tiene que contraerse más fuerte. Al contraerse más fuerte empieza a tener cierta hipertrofia, que uno puede decir, cuando hago ejercicio para que mi corazón quede fuerte, pues se hace hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Pero no es lo mismo que ustedes hagan una sesión de 30, 45 minutos, una hora de ejercicio, ¿no? No pensemos en de alto rendimiento, ¿no? Normales, ¿no? Una hora de ejercicio, su corazón se somete a un estrés y después de eso viene el descanso y vuelve a calmarse, entonces exigen al corazón y se relajan 23 horas, si entrenaran una hora diaria. Ahora imagínense el paciente que es hipertenso y que constantemente esté en esa mayor exigencia, pues casi no hay descanso para el corazón. Obviamente empieza todo poco a poco, pero como se va haciendo más tiempo hipertenso, pues es más tiempo que está el corazón sometido a una mayor demanda, entonces empieza a tener alteraciones en su estructura. Un cambio de la función empieza a modificar la estructura, ¿no? De la hipertrofia, dice, hay una disfunción diastólica. Inicialmente ya no se relaja como se debe relajar. ¿Se acuerdan? Hablamos de fisiología, la relajación del ventrículo, el corazón se tiene que perfundir, ese momento que se perfunde y se oxigena, pues ya empieza a crecer y empiezan alteraciones en cuanto a su relajación, empieza a haber riesgos de arritmias ventriculares, esa relativa hipertrofia esta hipertrofia hace que la isquemia, la relación de la sangre con respecto a los vasos sanguíneos del músculo, pues disminuya en cuanto a la irrigación y a la larga produce una disfunción sistólica. O sea, aunque esté fuerte, grande el músculo, pues ya no va a tener una buena contracción. Eso es a la larga, ¿no?
Por eso es importante el diagnóstico temprano. Y habíamos visto en fisiología la importancia de la longitud de la sarcómera. ¿Se acuerdan? Cuando aumentaba mucho la longitud de la sarcómera, pues la fuerza máxima que podía ejercer las filas cardíacas iba disminuyendo, que hay una longitud apropiada, ¿sí? Entonces se va dilatando el corazón porque va perdiendo la capacidad de generar la fuerza. Entonces, mientras más dilatado esté, pues más grande el corazón. Por eso unos datos de paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca es la hipertrofia, ¿no? Entonces, pues el hipertenso puede ya desarrollar una insuficiencia cardíaca. Entonces empieza a quedar grande el corazón, empieza a haber dilatación, y eso es lo que a la larga estamos hablando de aquí de los cambios estructurales en el corazón, pero igual los vasos sanguíneos que están sometidos a mucha presión también van a tener cambios estructurales, y pues se van viendo, ya sea por aterosclerosis, por placa de lípidos que se van ahí acumulando, o por endurecimiento, por calcio en las arterias, también pueden haber modificaciones en los vasos, y eso es con el tiempo. Mientras más tengamos tiempo de vida, pues más riesgo tenemos de que se vayan degenerando los vasos sanguíneos y el corazón. Entonces, si todo está normal, pero es hipertenso y no recibe tratamiento, solo con eso aumenta la presión, implica cambios estructurales en el corazón y en los vasos sanguíneos también. Por eso ya después es mucho más difícil tener el control. Eso es importante recordar, sé que lo saben, ¿verdad? Pero eso va a ser rápidos. Todos los factores que regulan la presión arterial, porque todos los medicamentos que vamos a ver para bajar la presión arterial van a tener que actuar en algunos de estos factores, ¿no? Entonces sabemos que la presión arterial se debe al gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces cualquier factor, y bueno, que el gasto cardíaco se debe al volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, los beta bloqueadores que disminuyen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción van a bajar el gasto cardíaco, y si bajan el gasto cardíaco van a disminuir la presión arterial. La resistencia periférica está dada por el diámetro de los vasos. Si doy un bloqueador alfa, ¿se acuerdan? El alfa, uno va a producir vasoconstricción. Si yo doy un bloqueador alfa, hay una relajación de los vasos y por lo tanto la resistencia que tienen los vasos va a ser menor. Si disminuye la resistencia, disminuye la presión arterial. Pero aquí el sistema nervioso va a tener control sobre el volumen y la frecuencia. Estamos hablando de simpático y parasimpático. Y el endotelio vascular, pues, ¿se acuerdan del óxido nítrico? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la acetilcolina, que producía relajación a través del factor relajante dependiente del endotelio, que es el óxido nítrico, pues igual puede producir dilatación del vaso, ya no por bloqueo de los receptores alfa, sino por liberación de óxido nítrico que dilata los vasos y disminuye la presión arterial, ¿no? Y todo esto, tanto la frecuencia cardíaca como el diámetro de los vasos, puede estar regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto otra de sus funciones activan al simpático, por eso aumenta la frecuencia. Y si aumenta la frecuencia activa del simpático, también puede aumentar la fuerza, y cuando aumenta la fuerza, aumenta el volumen sistólico. Y es angiotensina, ¿no? Angiotensina, aldosterona. La angiotensina, ¿se acuerdan? Vimos que es un potente vasoconstrictor. Entonces esto va a hacer que aumente la resistencia periférica, porque que se cierre el vaso. Ese sistema es importante cuando estamos perdiendo volumen. Es importante que se active esto porque, por ejemplo, si se activa la aldosterona, pues la aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio y agua y va a evitar que yo pierda agua a nivel renal. Entonces, este sistema es bueno que se active cuando falta volumen. Pero si está muy activado ese sistema, pues entonces en lugar de tener una presión normal, me puede llevar a una hipertensión al paciente. Por lo tanto, se vuelve un objetivo terapéutico bloquear ese sistema para que no haga los efectos fisiológicos que tiene y con eso disminuye la presión arterial, ¿sí? Por ejemplo, algo que respecto a volumen, por ejemplo, van a ver que una de las piedras angulares del tratamiento de hipertensión son los diuréticos. Y es la razón, ¿por qué los diuréticos? Porque si inhiben la reabsorción de sodio en la luz del tubo, los renales, hay más sodio en la luz de los tubos renales, por lo tanto se inhibe la reabsorción de agua, pues entonces el paciente elimina más sodio y elimina más agua. Y si elimina más sodio y agua, pues su volumen sanguíneo disminuye. Y si disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el retorno venoso, y por lo tanto el volumen sistólico disminuye. Y eso hace que baje el gasto cardíaco, baje la presión arterial, ¿sí? Entonces es un repasito de todo lo que hemos visto de fisiología para recordar, y es lo que vamos a estar manejando. Sobre algún punto de estos va a actuar los medicamentos que vamos a ver. Este es un resumen de todos los fármacos, muchos de los fármacos que actúan para hipertensión arterial. Están, les decía, sabemos que de angiotensina 1 se va a convertir a angiotensina 2. Aquí tenemos a la enzima convertidora de angiotensina.
Pues si la inhibo, pues sería antihipertensivo. Se va a producir de angiotensinógeno a angiotensina 1, pues te puede bloquear la renina. Existe el medicamento, pero no se usa en clínica, no está como fisiológicamente o farmacológicamente se puede explicar su acción, pero es nada más, es algo que han estudiado, pero no ha demostrado hasta ahorita que sustituye algún medicamento antihipertensivo, ¿no? Obviamente que están los diuréticos. Sabemos que la aldosterona, la espironolactona es un diurético que es antagonista de la aldosterona, ¿no? ¿Se acuerdan tú los contornos distales? Pues si la aldosterona reabsorbe sodio, pues si yo bloqueo la aldosterona, pues ya no se inhibe, no se reabsorbe sodio y eso produce diuresis y va a disminución de la presión arterial. Los beta bloqueadores, sabemos que los bloqueadores beta, la estimulación beta va a producir la liberación de renina a nivel renal, ¿no? Entonces los beta bloqueadores pueden bloquear esta liberación de renina. Los bloqueadores beta pueden bajar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción y eso va a producir igual disminución de la presión arterial. Aquí de los vasos sanguíneos, aquí hablan de los bloqueadores alfa. La angiotensina, los receptores de la angiotensina 2, dijimos que la angiotensina era un vasoconstrictor. Entonces hay antagonistas de los receptores de angiotensina 2 para que no produzcan la vasoconstricción y por lo tanto disminuyan la presión arterial. Y a nivel central, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los receptores alfa-2? Cuando hablábamos del clonidina, el L-ciametildopa, son agonistas, pero ahora son agonistas alfa-2. Entonces aquí se usan antagonistas, bloqueadores, por ejemplo, de los receptores alfa-1, ¿sí? Como el prazosin, y aquí es agonistas alfa-2, como la metildopa, ¿no? ¿Se acuerdan? Que inhibe el flujo de la salida de las terminales nerviosas simpáticas y por tanto bloqueaba el tono simpático y de la manera que funcionaba como antihipertensivo, ¿no? Son antihipertensivos a nivel de acción central. Ahorita mencionaremos a la metildopa en esta parte. Entonces, sobre esos mecanismos de acción son los que vamos a ver. Vamos a ponerle nombre a los, de los diferentes ejemplos o mecanismos de acción por los cuales van a actuar los antihipertensivos. Ok, entonces empezamos hablando de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona. En el libro se mencionan, bueno, hay un cuadro donde se ponen las alternativas al manejo, ¿no? Entonces, estas inhibidores del sistema de la enzima control de la angiotensina es uno de los que más se utilizan y bueno, habían antes otros, pero van cambiando. Y lo interesante del libro, porque el libro es de farma, pero está muy orientado hacia la aplicación clínica, es que no es como, por ejemplo, el Goodman y Gimman que les habla de todos los antihipertensivos, ¿no? Sino que aquí les menciona en base a, como son pacientes hipertensos, pero tienen otra patología, ya sea a nivel, pueden ser hipertensos con insuficiencia cardíaca, con arritmias, con enfermedad coronaria, con evento vascular cerebral, con diabetes, con enfermedad renal. Entonces se ha visto que dependiendo de esos comorbilidad del paciente hipertenso, pues se le da un manejo más apropiado, ¿no? Más específico para lo que tiene. Entonces, ahorita no es terapéutica, no vamos a decir cuál es el manejo para los diabéticos o para los hipertensos, sino orientarlos desde el punto de vista fisiológico y explicar el porqué para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Miren, esta es la vía clásica, la vía que se conoció primero, ¿no? Que se libera renina y que va a convertirse de angiotensinógeno a angiotensina 1. Aquí está la renina. Y la angiotensina 1, angiotensina 2 se iba a convertir en pulmones y en riñones. Pero esta vía, digamos, sistémica, ya se sabe que a nivel local, en muchos tejidos, se está produciendo esta vía. No nada más esta que estamos viendo en la clásica, que fue la primera que se conoció, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se activa la angiotensina 2? Todo lo que está aquí en este cuadro. Pensemos, si se activa la angiotensina 2, ¿qué va a pasar? Pensemos en fisiología, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Entonces, si va a aumentar la presión arterial, a nivel de la actividad simpática, ¿qué va a pasar? Aumenta la actividad simpática. A nivel renal, ¿qué va a pasar? Si aumenta la presión arterial, pues aumenta la absorción de sodio, dice. El sodio, cloro, dice, y aumenta la excreción de potasio, dice, como una consecuencia de resolver iones positivos para eliminar potasio. Entonces, si reabsorbe el sodio, sabemos que cuando reabsorbe el sodio, el agua sigue el sodio por ósmosis. Entonces, a nivel renal, va a aumentar la presión arterial. Pero no solo eso, va a liberar, sabemos que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que la angiotensina 2 va a estimular, ¿se acuerdan? Las 2-acentetasa, y va a estimular la liberación de aldosterona, y esa aldosterona va a aumentar la absorción de sodio, o sea, otra vez más aumenta la presión arterial.
¿Qué hace la angiotensina 2? Vasoconstrictor, aumenta la presión arterial. ¿Qué hace sobre la neurohipófisis, no? En la neurohipófisis aumenta la liberación de hormona antidiurética, evita la diuresis, aumenta la reabsorción de agua para aumentar el volumen, para aumentar la presión arterial, ¿sí? Entonces, estos medicamentos, yo no me sé así la historia de la farmacología, pero cuando leo esta parte, y pues coincide con que en los 80s, yo en el 79 entré a la facultad de medicina, en los 80 estaba en segundo año. Entonces, cuando lees la historia, te dice, en los 80s fue como el boom, el último en cuanto a manejo de pacientes hipertensos. Me acuerdo que a un compañero mío que fue hipertenso le dieron alfa-metildopa, porque yo recuerdo, me recuerdo el segundo año que alfa-metildopa era como que se utilizaba, y ahorita es el que menos se utiliza. Y el medicamento del más nuevo en ese entonces eran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y me acuerdo que se comentaba, porque estaba en segundo año, y se comentaba de que este medicamento iba a ser como que la solución al problema, ¿no? El paciente hipertenso, que es hipertenso esencial, pues no se sabe por qué, pues ¿por qué? Porque no miden la actividad de la renina, ¿no? La acción de la renina, y ambos son hipertensos porque tienen aumentada la actividad de la renina. Y algunos pacientes empezaron a hacerles estudios, ver la actividad de la renina, y los encontraban altos y les daban medicamentos, les daban inhibidores. Y algunos funcionaron, algunos curaron y a otros no curaron, aunque tenían elevada la renina. Se les daba un bloqueador y no mejoraba. Entonces, por eso es de que como después dijeron, bueno, no fue la solución, pero ahorita vamos a ver qué pasó, ¿no? Sobre esto. Entonces, todo se activa. Por eso es cuando yo bloqueo esta vía, el resultado es disminución de la presión. Vean, pasaba esto, dice, si yo doy una inhibidora de enzima convertidora de angiotensina, evito el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, y por lo tanto, pues ya se bloquea la función de angiotensina y baja la presión arterial. Pero a los pacientes que no quedaron bien, porque algunos sí quedaron bien, pero otros no quedaron bien con los YECAs, dijeron, bueno, ¿por qué no quedaron bien si estamos inhibiendo? Tiene aumentada la actividad de la renina. Quiere decir que está produciendo mucha angiotensina 2. ¿Por qué si yo pongo un YECA? ¿Por qué si bloqueo la vía no mejora a esos pacientes? Y observaron esto, que además de los YECAs, no solamente la enzima convertidora de angiotensina, sino habían otras sustancias, todas que están acá, esas 5, que eran capaces de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y no solo eso, que eran capaces de convertir de directo de angiotensinógeno a angiotensina 2. Por eso, si el paciente tenía elevada la angiotensina 2, ¿no? Por ejemplo, los niveles de la renina, y eso era la causa, pues con dar un inhibidor de la YECA se controlaba la presión arterial. Pero si eran pacientes que tenían elevada la presión arterial, no por el YECA, sino por las otras sustancias, pues aunque le ponga yo inhibidores de la YECA, no iban a regularse su presión arterial. Entonces descubrieron que habían otras sustancias. Y bueno, ¿y qué hacemos con los pacientes? Entonces, después llegaron a la conclusión, bueno, vamos a buscar medicamentos que bloqueen a los receptores de la angiotensina 2. Así, no me importa cuál sea la sustancia que esté produciendo la angiotensina 2. Si el problema es la angiotensina 2, vamos a dar bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Y pues hablaron de los receptores de angiotensina 2, son los AT1 y los AT2. Digamos que los fármacos que vamos a ver como antihipertensivos son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 que bloquean los AT1. ¿De acuerdo? Entonces no se confunda angiotensina 2, pero los que vamos a ver, el telmisartán, el valsartán, son antagonistas de AT1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí un poquito de la fisiología de la acción de la angiotensina 2 sobre los AT1. Todos estos efectos que acabamos de ver de que la angiotensina 2 aumenta la presión arterial, se explica por acción de la angiotensina 2 sobre los AT1. Entonces, a nivel de la corteza, aumenta la aldosterona, aumenta la absorción de sodio, activa el simpático, la liberación de terminales nerviosas del simpático también, vasoconstricción, aumento del tono cardíaco, todo lo que produce aumento de volumen. Si aumenta el volumen, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿no? Y el aumento de las resistencias, aumenta las resistencias periféricas, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, por eso, si yo antagonizo AT1, pues debe disminuir la presión arterial. La vía subcelular, intracelular, perdón, de la angiotensina 2 de los AT1 es la proteína GQ. La GQ que sabemos que es glicerol IP3, y el IP3 va a aumentar calcio. Además va a aumentar la abertura de canales de calcio, más calcio en el citosol, y por eso se cierra en una vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que bloquear esos AT1. De los AT2 mencionan que básicamente está relacionado con
en los embriones, en la proliferación de las células, en la regulación del crecimiento de los tejidos. Y en base a eso se dijo, bueno, algo está haciendo en los embriones. En los embriones se puede ver mucha expresión de los AT2. Si algo están haciendo, ¿no? Pues no hay que bloquearlos, porque si bloqueamos, pues vamos a estar inhibiendo una función de los AT2. Entonces, desde este punto de vista, pues existía el riesgo de malformaciones fetales. Desde el punto de vista ético, no es válido hacer un estudio en humanos, ¿no? Pero si animales ya ves que tienes este problema, pues ya no se usan esos medicamentos. Entonces, lo dice tanto para los YECAs como para los ARAS, es contraindicados en mujeres embarazadas, ¿no? Ese es un principio así básico, porque van a haber mucho propranolol, van a haber muchos ARAS, pero el concepto así súper básico de segundo año que no podemos pasar sin tenerlo es de que esos no se usan en mujeres, en las embarazadas, ¿no? Y lo vean, este punto dice los AT2 a nivel renal aumentan el flujo plasmático renal y producen natriuresis. Este efecto sobre el aumento del flujo renal y el aumento de la liberación de sodio haría que el riñón elimine más sodio y por lo tanto elimine más agua. Y estaría participando en la regulación de la presión arterial. Por eso dice, si yo utilizo un bloqueador AT1, ¿sí? Yo bloqueo la acción de los receptores AT1, pero no bloqueas la síntesis de angiotensina 2. Entonces, en una persona, si yo doy bloqueador de angiotensina 2, la angiotensina 2 que se está formando puede estimular los AT2 y a nivel renal puede favorecer y ayudar para que se produzca más natriuresis y ayude a la disminución de la presión arterial, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, todo claro. No, doctor. Ok. Entonces, miren, al aumento de la presión arterial, dice, bueno, se aumenta la presión arterial, pues aquí habla de se convierte en la angiotensina o arenina, y si yo inhibo la enzima convertidora de angiotensina, hay menos angiotensina 2, y esta que producía vasoconstricción, pues ya hay menos vasoconstricción, esta que disminuye la estasis periférica, pues no hay disminución de la estasis periférica, no va a producir el aumento, sino va a disminuir la estasis periférica, y eso va a disminuir la presión arterial. Y por otro lado, sabemos que es angiotensina aldosterona, pues ya no produce aldosterona, entonces disminuye la recepción de sodio, disminuye el volumen, disminuye el gasto cardíaco y eso disminuye la presión arterial. Ok, entonces vamos a ver el fármacos. Aquí tenía otros fármacos, pero los fui, en base a la presentación, fui quitándole lo que tenía y que no es parte de lo que es la guía. Al final hay algunas cosas que no están en la guía, pero las puse, pero se las voy a señalar. Basemos en la guía, ¿no? Aquí está, el primero es el captopril en enalapril como prototipo. Hay muchos, pero si me sé captopril en enalapril, ya voy de gane, ¿no? El mecanismo de acción de estos medicamentos, dice, es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Resulta que la enzima tiene átomo de zinc. Entonces, esas sustancias, el captopril va y se une al átomo de zinc, que es el sitio activo de la enzima. Y al unirse al sitio activo, ¿se acuerdan cuando hablan de la cinética enzimática? Igual hay un sitio activo, un sitio alostérico, y el sitio activo se tiene que unir con el sustrato. Si no se une con el sustrato, pues no funciona, ¿no? Entonces, en este caso, en el sitio activo es el átomo de zinc, y esos enzimas convertidoras de angiotensina, estos inhibidores, se unen al átomo de zinc y evita que actúe sobre la angiotensinógeno, sobre la angiotensina 1 y evita la formación de angiotensina 2. ¿Sí? Estos otros mecanismos son importantes y te van a ver, aquí se habla de importancia en la interacción de medicamentos. O sea, otras acciones como, imaginen la cascada de formación de la angiotensina 2, si ustedes bloquean la vía, pues ya no se produce angiotensina 2, ¿no? En el caso de que nada más se pueda producir en ese paciente por angiotensina, por la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Ya no se produce y todas las otras sustancias se van acumulando de la vía metabólica, todos se van acumulando, ¿no? Y va aumentando la síntesis de bradicininina. Esta bradicininina sustancia es vasodilatadora, vean, aumenta síntesis y liberación de óxido nítrico. Y así ya sabemos que el óxido nítrico es un vasodilatador. Factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Aparte de óxido nítrico, un factor hiperpolarizante del endotelio hace que las células musculares se hiperpolaricen. Por lo tanto, que se alejen del umbral del disparo, y es otra sustancia que va a ayudar a que se contraigan menos las células musculares. Entonces, la bradicininina el captopril está produciendo disminución de la presión arterial, no solo por inhibir la enzima,
sino que al aumentar bradycinina, libera óxido nítrico, factor hiperpolarizante, y eso produce mayor disminución de la resistencia periférica y baja de la presión arterial. Este número 2 es importante, vean. Parte del mecanismo de acción es aumenta la disponibilidad de prostaglandinas. ¿Por qué es importante? Porque es muy común, les aseguro que todos ustedes en su casa tienen en ese momento o han tenido en los últimos 6 meses, por voy a exagerar, en su casa un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. O tienen aspirina, tienen paracetamol, tienen naproxen, tienen ibuprofeno, ¿sí? O sea, estamos hablando de los más conocidos, son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. Entonces, si un paciente es hipertenso y está tomando su captopril, y de repente empieza la humedad, algo le pasa, se cae, se golpea, o le duele la cabeza, pues si tiene dolor de cabeza o siente que le duelen las articulaciones, ¿qué toman? Pues ya para qué voy a consultar, si ya sé que me van a dar mi Flanax, ¿no? Entonces toman su Aines, pero no saben que al tomar su inhibidor de síntesis de prostaglandinas, pues se pierde este efecto, ¿no? De esta regulación de la presión arterial por la mayor disponibilidad de prostaglandinas. Y ese AINES disminuye la síntesis de prostaglandinas y el paciente puede, ¿no? Yo no te digo que va a ser, puede verse descontrolado y empezar a tener presiones elevadas, ¿sí? Entonces es común llegar a la consulta, el paciente es hipertenso, es parte del control cada 6 meses, toman la presión y lo ven que está elevada su presión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, señor? No está tomando su medicina, ¿no? Y frecuentemente hay pacientes que dejan de tomar su medicina. Pero puede ser que un paciente les diga, no, yo lo tomo así bien y no lo he suspendido. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente no responde? Pues voy a las guías y digo, ¿qué pasa si no responde? Pues puedes aumentarle la dosis o puedes agregarle otro medicamento. Entonces, cualquiera de los dos es dar más medicamento al paciente con la posibilidad de que tenga más reacciones adversas, mayor riesgo, ¿no? Pero si se sabe que esos AINES pueden ser la causa, pues es investigar si no está tomando algún medicamento. Y si está tomando ese medicamento, pues esa puede ser la causa por la cual el paciente tenga ese descontrol. Para ese tipo de pacientes que tienen problemas, que están tomando yecas, pues lo mejor es darle, digamos, para el dolor menos inhibidor, que sí de prostaglandinas, sería el paracetamol, ¿sí? Hay más fuertes para dolor, pero digamos, para ese paciente sería mejor darle paracetamol para evitar esta interacción, ¿no? Pero en general, si le das AINES, pues se pierde el control por este efecto. Angiotensina 1,7 es de los factores que están en la síntesis antes, pues igual va a aumentar, y eso igual son sustancias vasodilatadoras que se pierden, que están actuando, digamos, como parte de mecanismo de acción de los yecas, ¿no? Entonces, bradycinina, prostaglandinas y angiotensina 1,7, pero no se olviden de las prostaglandinas. Entonces, ¿qué acciones tienen los yecas? Dice, reduce la presión arterial a reducir la resistencia vascular periférica sin aumentar en forma refleja el gasto cardíaco. Esto de aumentar el reflejo de gasto cardíaco, vamos a ver en los fármacos que están aquí, que vamos a ver en esta sección, dense cuenta quiénes aumentan la frecuencia cardíaca como de manera refleja y quiénes no, ¿sí? Porque como que es una diferencia que se marca mucho. Hay, por ejemplo, los bloqueadores canales de calcio, si dilatan mucho la presión arterial, bajan mucho la presión arterial, como la nifedipina. Pues entonces, si quiero bajar la presión arterial, baja demasiado la presión arterial, los vasoreceptores van a sensar que está baja la presión arterial. ¿Se acuerdan? Como mecanismo de regulación de la presión arterial, hablaba de los vasoreceptores como los más rápidos y a nivel renal como los más lentos, por decir, para hablar de algunos de los mecanismos de regulación de la presión arterial. Pues al ver vasodilatación, los vasoreceptores sienten menos presión y se activa el simpático. Y si se activa el simpático, el corazón trabaja más, ¿sí? Y si ustedes no tienen problemas en el corazón, pues van a tener taquicardia y no pasa nada. Pero si el paciente está con angina, ¿sí? O está con insuficiencia cardíaca, que de repente empieza a latir más su corazón, pues no conviene, ¿de acuerdo? Entonces aquí digamos que este es un punto bueno para los yecas. Dice que de alguna manera no, aunque pueden bajar la presión arterial, no la van a bajar tanto así de golpe como para que el corazón empiece a trabajar más, ¿no? No trabaja más gasto cardíaco, dice, ni la frecuencia cardíaca o la contractibilidad. Entonces es un punto bueno para los AINES, ¿no?
mira, aquí dice si se bloquea la enzima convertidora de angiotensina o se usan bloqueadores de receptores de angiotensina 2, pues entonces dice hay una menor salida del tono simpático. Sabíamos que habíamos dicho que todo el sistema aumentaba el tono simpático. Pues sin menor tono simpático ya no se va a producir la vasoconstricción por la angiotensina 2, entonces por lo tanto va a haber vasodilatación, ya no va a retener sodio la aldosterona, pues va a aumentar la eliminación de sodio y todo esto va a hacer que baje la presión arterial. Las acciones, pues en vasodilatación y menor retención de sodio, ¿no? Entonces, sabemos que no retiene sodio, pues aumenta el volumen urinario. Esto es terapéutica, pero lo pongo, ¿no? De primera línea en la hipertensión arterial en pacientes con riesgo elevado de enfermedad coronaria, ¿sí? O sea, bueno, porque les decía que el paciente con, vamos a ver, el siguiente tema es que se me olvide, vamos a ver a fármacos antianginosos. Entonces, si un paciente que tiene angina es un paciente que tiene un desbalance entre las necesidades de oxígeno del músculo cardíaco y el aporte de sangre, ¿sí? Puede ser que el paciente tenga angina porque su corazón esté trabajando más y requiera más oxígeno, o puede ser que está trabajando lo normal, pero nada más que los vasos sanguíneos están disminuidos su calibre y están dando muy poca sangre. Pero bueno, tengo esa obstrucción y estoy tranquilo, no pasa nada. Pero si tomo mi medicamento para la presión arterial, ¿no? Y aumenta mucho mi frecuencia cardíaca, pues ese vaso que estaba cerrado, pues no me va a ayudar mucho. Porque mi corazón va a trabajar más, pero mi vaso sanguíneo no puede dar más sangre, entonces me voy a tener problemas cardíacos. Por eso aquí, que ya vimos que no va a aumentar la frecuencia cardíaca, ni la presión arterial, ni la fuerza de contracción del corazón, pues es bueno para la enfermedad coronaria. Por eso ayuda para tener un poco de poder relacionar el concepto, ¿no? Como antes de diabetes es importante igual, porque esto es, ¿cómo puedo decir? De las enfermedades que más van a ver. O sea, ¿puedo llegar a un paciente diabético? Sí, de hecho está indicado un paciente diabético sin problema. Acidez vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, infarto y nefropatía crónica. Antes, cuando al principio hablaban de los IECAS, no podías darle a un paciente con nefropatía. Aquí dice, puedes darle a un paciente con nefropatía crónica. Dice, todo tiene disponibilidad oral como fármaco o profármaco. De aquí no, pues, como un principio que dice el libro, pues todos vamos a poder dárselo por vía oral y es bueno para control del paciente ambulatorio para la presión arterial, dice. Y aquí nada más puse acá como para que, porque lo dice de una manera, pero hay que entenderlo de otra. Dice, todos excepto el captoprilo, porque el libro está hablando de todo, no nada más del captoprilo y enalapril, ¿no? Todos excepto el captoprilo y el lisinoprilo pasan por conversión hepática a metabolitos activos. ¿Sí? De modo que esos agentes pueden preferirse a pacientes con afectación hepática graves. El captopril no tiene metabolitos activos, porque esa es la excepción del que yo estoy viendo. O sea, se utiliza, no tiene que metabolizarse para perder productos activos. ¿Sí? Y dice, y puede usarse, entonces es bueno darlo con una afectación hepática el captoprilo. ¿Por qué? Porque si no, como no necesita metabolizarse, pues puedo dar captoprilo porque tal como lo voy a dar, va a funcionar. ¿Sí? En cambio, los otros, pues va a ser un problema para su metabolismo, ¿no? El enalapril tiene metabolitos activos, o sea, hablando de los que tienen metabolitos activos, sí tiene metabolitos activos, y es el único, hablan de enaprilato, es el único que está con disponibilidad IV. O sea, si quieres dar un IECA en el hospital intravenosa, tendría que ser enalapril, ¿no? Y como son los dos fármacos que vemos de prototipo, pues hago la diferencia entre captopril y el enalapril, ¿no? Vean aquí, pongo el fosinoprilo, que no es nuestro prototipo, es el único inhibidor de la IECA, que no se elimina sobre todo por los riñones. O sea, ¿qué quiere decir? Que captopril y enalapril se eliminan por vía renal, ¿no? Y se requiere un ajuste en la dosis por afección renal. ¿Se acuerdan? ¿Se puede usar con nefropatía crónica? Sí. Se puede utilizar, pero hay que estar vigilando la función, cómo está la depuración de creatinina, para ver si es necesario ajustar la dosis. ¿De acuerdo? Pero captopril sí, el fosinopril no es problema, ¿no? En enalaprilato es el único que da por vía intravenosa, igual está repetido. Reacciones alérgicas, angioedema, este angioedema mencionan que es así muy raro, ¿no? Es una vasodilatación. Obviamente, si está bloqueada el sistema de adrenina, angiotensina, aldosterona, no hay vasoconstrictores, pues puede haber vasodilatación, aumento de la permeabilidad y salida de líquido del espacio intersticial. Dice, es rara, pero bueno, se presenta, se vuelve una complicación grave, ¿no? Tos
Dice, Velázquez decía hasta el 20%, el libro de Mercedes menciona aquí 10% del riesgo de hipertensión arterial. Dice, es una de las reacciones adversas por las cuales puede ser razón para suspender el tratamiento, ¿no? Porque si es tanta la tos que presenta el paciente, no, pues no es compatible con una vida así tranquila del paciente, pues demasiada tos, ¿no? Se dice que la tos se debe a precisamente cuando aumenta la producción de bradycinina de sustancia P, puede causar esta tos, ¿no? Reacciones adversas de lógica de fármacos antihipertensivos, pues A, ¿no? Hipotensión arterial, hiperpotasemia. Aquí sí me gustaría detener un ratito que alguien me explique cómo es que un captopril puede producir hiperpotasemia. Así que yo respiro un poquito. Podría ser por el efecto, o sea, secundario de bloquear la producción de aldosterona. Así es, ¿no? Eres Carlos. ¿Quién? Carlos Alberto. Sí, doctor. Muy bien, Carlos. Sí, sabemos si la aldosterona aumenta la recepción de sodio y agua y aumenta la excreción de potasio y iones de hidrógeno, pues al no eliminar el potasio, pues se va quedando más potasio dentro del paciente. No quiere decir que tomas yecas y tienes hiperpotasemia, no. Tomas yecas y tienes más riesgo de hiperpotasemia, ¿sí? Obviamente, si el paciente, además de tomar yecas, toma un diurético ahorrador de potasio, vamos a ver, hay diuréticos ahorradores de potasio, por eso es importante saber cuáles sí y cuáles no ahorran potasio. O el paciente toma suplementos de potasio, porque ha tenido hipopotasemia, le doy suplemento de potasio y además le doy yecas, pues aumenta el riesgo de hiperpotasemia. Y esta reacción de hiperpotasemia es muy importante tenerla en cuenta, porque pues los pacientes se pueden morir con hiperpotasemia. De hecho, se mueren con hiperpotasemia, entonces hay que estar pendientes. Entonces, tengo que tener un cierto grado de sospecha. No tengo un paciente hipertenso, tiene bradicardia, su electrocardiograma está normal, tiene ondas tepicudas, ¿qué está pasando, no? Entonces, mucho potasio hace que la frecuencia, ya sé que las neuronas cuando hay mucho potasio se despolarizan, sus canales de sodio se inactivan, entonces va a bajar la frecuencia, las ondas, la repolarización va a ser mayor, entonces puede ser potasio, entonces tengo que medir el nivel de potasio y tengo que saber cómo manejar potasio. Hemos visto en fisio o en farma alguna metodología para bajar potasio, alguna forma que usted sepa de bajar potasio. Número 1, quito potasio de las soluciones, ¿no? ¿Saben alguna otra? En endocrino vimos una. Insulina. La insulina, ¿no? La insulina va a favorecer la entrada de glucosa, pero también mete potasio, ¿sí? La insulina es un factor. De hecho, es importante mencionar cuando se maneja cetoacidosis, si voy a poner insulina, es cuánto tiene de potasio el paciente. Porque si doy insulina para meterle glucosa, pero el potasio está bajo, puedo desencadenar un cuadro de hipopotasemia, porque voy a meter más potasio a las células. Ok, potasio es uno, pero insulina es uno. ¿Algún otro? ¿No saben? Bicarbonato puede ser. Bicarbonato, exactamente. Bicarbonato igual favorece la entrada de potasio a las células. Hay sustancias que quelan potasio, ¿verdad? O hay diuréticos que hacen, en lugar de ahorrador de potasio, que bote potasio. Pero bueno, son alternativas, ¿no? En este caso, ya dijimos hiperpotasemia. Miren, cuando hablaba de problema renovascular, dice insuficiencia renal aguda. O sea, no, no a todo, ¿a qué paciente le puede condicionar insuficiencia renal aguda? Imagínense la aorta y de la aorta la arteria renal, derecha e izquierda, ¿sí? La arteria renal, el paciente tiene una estenosis de la arteria renal derecha, ¿sí? Entonces, si al haber una estenosis de la arteria renal, imagínense la arteria grandota que va al riñón, está apachurrada, es como si alguien le apretara, le pisara una manguera. ¿Cómo va a estar el flujo sanguíneo del riñón derecho? ¿La cantidad de sangre va a ser aumentada, disminuida o sin cambios? Disminuida. Disminuido. Disminuida, ok, va a estar disminuida. Entonces, pensemos que la presión a nivel de los glomérulos está disminuida. Sabemos de que hay una arteriola aferente
y una arteriola deferente. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esta situación, como mecanismo compensador de esa baja presión, porque hay una estenosis de la arteria renal, la arteriola eferente se contrae. Y se contrae la arteriola eferente, ¿qué pasa con la presión capilar del glomérulo? Arteriola eferente, capilares, arteriola eferente. Se cierra la arteriola eferente. ¿Qué pasa con la presión en los capilares de la nefrona? Va a aumentar. Aumenta la presión. Aumenta la presión. Entonces, si el paciente tenía disminuida la presión porque tiene una estenosis de la arteria renal, pues entonces ese mecanismo de vasoconstricción de la arteria eferente aumenta la presión en los capilares y eso permite que se filtre y orine más el paciente. ¿Sí? Entonces, el paciente tiene ese problema y está su riñón funcionando sin problemas, porque tiene su mecanismo compensador. Pero si tiene hipertensión arterial y le doy un DECA, pues inhibe la formación de sistema de angiotensina aldosterona y esa vasoconstricción en la arteriola eferente se pierde. Se relaja la arteriola eferente, disminuye la presión. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos del flujo sanguíneo a nivel renal? Los riñones reciben más sangre que lo que ellos requieren, son como las excepciones, porque reciben sangre para ejercer su función de filtrar. Pero esa misma sangre es la sangre que utilizan para oxigenarse, es diferente a los pulmones, ¿se acuerdan? Arterias bronquiales y venas pulmonares. Aquí no, las mismas arterias son las que están mandando sangre para oxigenar los tejidos y para que se filtre. De tal manera que si hay disminución de la perfusión renal, ese riñón empieza a estar hipoperfundido y a la larga puede morir por isquemia. Por eso puede producir insuficiencia renal aguda en esos pacientes. Neutropenia, disminución de neutrófilos, progreso de enfermedades y malformaciones fetales, ¿no? Porque ya dijimos de que si bloquea los niveles de angiotensina 2, la síntesis de angiotensina 2 y la mujer está embarazada, pues no va a haber menos angiotensina 2 y por lo tanto, pues esa función de regulación se va a perder y existe ese problema de malformaciones. Por eso no en mujeres embarazadas. Dice, ¿cuándo ajustar la dosis? Dice, un aumento de creatinina sérica de hasta el 30% por arriba de valores iniciales es aceptable. Y esto aquí, ¿se acuerdan cuando hablábamos de fisiología de difusión renal para ver la depuración, la filtración renal? Lo ideal era la inulina. Administrar inulina porque esa sustancia se filtra, no se reabsorbe, no se secreta y todo se elimina. Y era una medida de la eliminación de los fármacos. En farmacología, en la unidad 1, vimos que esa excreción de creatinina es una medida directa de la excreción de los fármacos, que no teníamos que medir la excreción, cuantificar el fármaco en sangre o en orina, que con tener una determinación de creatinina podemos tener una medida de qué tanto se está filtrando el riñón. Como que eso es lo mejor, ¿no? La depuración de creatinina. La creatinina sérica no es tan confiable, o sea, puede ser que la creatinina sea normal, y ya haya daño renal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, cuando tienes duda, mejor depuración de creatinina. Por eso, de una manera así gruesa, dice, si la creatinina sérica empieza a aumentar y aumenta hasta el 30%, a partir de no hay tanto problema, de 17, 18, está aumentando la creatinina, sí, pero puedo seguirlo dando. Pero si está arriba del 30%, ya dice, hay que tener cuidado, ¿no? Por eso, el 30 es como que el valor máximo que vamos a permitir que aumente la creatinina, ¿no? Entonces aquí nomás pongo los valores normales de creatinina en adultos, estamos hablando de adultos, 0.7 a 1.35, está alrededor de 1, vean. Mujeres, ¿la creatinina de dónde proviene? ¿Metabolismo de qué proviene la creatinina? Del músculo. Del músculo, ¿no? De proteínas. Y entonces por eso, bueno, se dice que por eso las mujeres tienen menos creatinina, ¿no? 0.59, 1.4. Pero 1.74, o sea, que está alrededor de 1, o cuando mucho en adultos, 1.35, ¿no? Entonces, depende del valor basal que tenga, hasta el 30%, ¿no? Para ajustar el medicamento. Ok, interacciones farmacológicas, vean, antiinflamatorios no esteroideos, por lo que ya dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si doy un analgésico antiinflamatorio no esteroideo? Como es inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, de la enzima 1, COX-1, pues se pierde parte del efecto antihipertensivo y entonces va a haber disminución de la presión arterial. Antiácidos, los antiácidos pueden inhibir la absorción a nivel intestinal.
Entonces, por general, pues no. Si toma antiácido porque tiene gastritis, pues tomarlo antes del medicamento y 2 horas después puede tomar su antiácido, ¿no? La milorida es aquí como un ejemplo de un diurético ahorrador de potasio. Si la milorida se toma el paciente que tiene yecas, pues aumenta el riesgo de hiperpotasemia, ¿no? Vasodilatadores y diuréticos, pues el riesgo es que potenciar una mayor vasodilatación, mayor diuresis y por tanto disminución de la presión arterial. ¿Se puede utilizar, aparte de yecas, un diurético? Sí, se puede utilizar. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer con el paciente? Bueno, si el paciente está hipertenso o a veces con hábitos alimenticios y tiene de vida, se puede controlar, no está tan alta su presión, pues mucho mejor que medicamentos, ¿no? Pero muchas veces la gente empieza con algún medicamento, con un diurético, y si no se controla con diurético, ya le agregan otro medicamento. Entonces, uno de los que le pueden agregar es yeca y diuréticos, o ARA y diuréticos. O sea, lo que quiero decir es que sí se puede utilizar la combinación de 1, 2 o 3 fármacos, todo va a depender del paciente. Si tiene 2 o 3 fármacos, ¿por qué tiene 2 o 3? Porque eso ha sido necesario darle para que se pueda controlar. Lo ideal es darle los menos posibles, ¿no? Digoxina y litio, pues no hemos visto digoxina ni litio, pero bueno, lo que va a hacer es va a incrementar los niveles de digoxina y de litio. Digoxina es un fármaco, lo mencionaron en fisiología, ¿se acuerdan? Inotrópico positivo, para aumentar la fuerza de contracción del corazón, para insuficiencia cardíaca lo vamos a ver. Y litio es un catión que se usa, para la fase maníaca de los pacientes que tienen enfermedad bipolar, ¿no? Los pacientes con bipolar pasan por estrés, desagrado, manía y por depresión. Entonces, por la fase de manía se utiliza el litio, ¿no? Ok, entonces esos fueron los yecas, ¿no? Captopril y enalapril, mecanismo de acción, sus acciones y reacciones adversas e interacciones importantes, ¿no? Ok, los no peptídicos, ¿no? Antagonistas no peptídicos de la angiotensina 2. ¿Por qué no peptídicos? Porque inicialmente probaron unos peptídicos y no funcionó, y los no peptídicos fueron los que funcionaron. Y estos, digamos que son como de los nuevos que se utilizan. Son los que la sección de los sartanes le llaman, ¿no? Candesartán, telmisartán, losartán, valsartán. Pues se dan cuenta, los 4 no fue difícil poner 1 o 2, pero todos son importantes, ¿no? Pero el nombre no es fácil olvidarse, ¿no? Si aprenden 1 telmisartán, ya recuerdan los otros, ¿no? Entonces, mecanismo de acción, pues, antagonistas de la angiotensina 2. ¿Qué tipo de receptor bloquea? ¿Cuál de los dos bloquea? ¿AT1 o AT2? 2 AT1. AT1, muy bien. Entonces, acciones después de primera línea, en especial en pacientes diabéticos, insuficiencia cardíaca y nefropatía crónica, ¿no? Diabetes, insuficiencia cardíaca, nefropatía crónica, diabetes es como de los más frecuentes, hay que tener en cuenta, ¿no? Mencionan esos 3. De esos medicamentos tienen efectos antioxidantes. Esos efectos antioxidantes, pues, son como mecanismos protectores de evitar la lesión de los radicales libres que se pueden formar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay angiotensina 2? Es un vasoconstrictor. Entonces, esta angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, pues no conviene que exista óxido nítrico, porque si se produce la angiotensina 2, pues tengo que bloquear la acción del óxido nítrico. Entonces, ¿cómo lo hace la angiotensina 2? Pues estimula esta enzima, la NP oxidasa, y lo que hace esta enzima normalmente, bueno, cuando la angiotensina 2 lo que hace, es estimular esa síntesis de radicales libres. Y cuando se usa un antagonista de la receptor de angiotensina, inhiben esta enzima. Y al inhibir esta enzima, pues evitan la formación de radicales libres y por lo tanto la vida media del óxido nítrico aumenta, ¿sí? O sea, angiotensina 2 activa la vía, radicales libres, y de radicales libres van a inactivar, a afectar al óxido nítrico, entonces se pierde su efecto, ¿sí? Al estimular esta enzima, los antagonistas del receptor de angiotensina, pues van a producir esta destrucción del óxido nítrico y van a producir, al bloquear esta enzima van a bloquear que el óxido nítrico no se desactive y siga funcionando. O sea, con los antagonistas va a haber mayor óxido nítrico, ¿no? Y dense cuenta, es por la acción de la angiotensina 2, que sabemos cuáles son los principales factores que van a regular la liberación de angiotensina 2.
Perdón, no es que sino de la renina. ¿Se acuerdan? Todo esto viene de encima de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? De esa angiotensina 2, ¿cuál es el principal factor que regula la liberación de la renina? La baja presión, ¿no? Baja presión, llega menos volumen, menos fuerza, ¿y qué más? Podrían ser las catecolaminas también, por los receptores beta 1. No, a nivel de la luz, estamos hablando de la mácula densa, a nivel de la luz del tubo contorneado distal, es que sube y ahí se forma la mácula densa. Si baja volumen, se activa renina. Si disminuye la llegada de sodio a nivel de la mácula, aumenta la liberación de renina. ¿Sí? Entonces, porque hay poco sodio o hay poco volumen. Si está llegando poco volumen al riñón, pensemos en volumen. Está llegando poco volumen, quiere decir que necesito más activarse, ¿no? Para aumentar la renina, angiotensina, aldosterona y aumenta la restricción de sodio. O sea, la mácula densa lo detecta como que hay poco volumen en el sistema. Entonces, ok, libera renina, angiotensina, aldosterona, y tu aldosterona aumenta la restricción de sodio. Y si aumenta la restricción de sodio, agua. Y activa la hormona antidiurética para evitar que perder agua. ¿Por qué está llegando poca agua a nivel renal? ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera? Y esto, cuando sucede esto, se libera la angiotensina 2, se van a producir radicales libres y van a destruir el óxido nítrico. Entonces, ¿de qué manera fisiológica puedo hacer que la angiotensina 2 esté en sus valores más bajos? Tomando agua, manteniendo bien perfundidos los riñones. Mantienes una buena perfusión, una buena irrigación, entonces no se necesita que se active el sistema de renina-angiotensina. ¿Sí? Porque si se activa, ya sé que voy a inactivar el óxido nítrico para que se produzca vasoconstricción y mantenga la presión arterial, ¿no? Porque el sistema está detectando que está en bajo volumen. ¿Ok? Entonces, esos medicamentos que vamos a ver ahorita aquí van a inactivar esta enzima para evitar la formación de radicales libres, por eso tiene un efecto antioxidante. Y si se evita la formación de radicales libres, hay más óxido nítrico. ¿Sí? Entonces, nada más para que vean estos radicales libres en general, vean factores de riesgo para enfermedad vascular. Todos, el aumento de las LDL, ¿no? De esos kilomicrones que vimos de lípidos, se forman en el hígado, los VLDL, los LDL, son los lípidos lipoproteínas que van a llevar los lípidos del hígado a los tejidos. Si aumenta mucha cantidad, mucha ingesta de grasas, aumenta la presión, que es el tema, diabetes o tabaquismo, todo produce estrés oxidativo, que significa mayor radicales libres. Si hay mayores radicales libres, hay un daño del endotelio. Si hay un daño del endotelio, se disminuyen los niveles de óxido nítrico. ¿Sí? Y vean, aumenta la enzima convertidora de angiotensina tisular, la angiotensina 2, menos sustancias vasodilatadoras, mayor sustancias vasoconstrictoras. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, vean, catecolaminas y endotelinas catecolaminas van a producir vasoconstricción, agregación plaquetaria, forman trombosis, produce un proceso inflamatorio. Si ya se forma una placa, ruptura de la placa y el crecimiento y remodelación vascular. Vean, hipertensión, remodelación vascular. Ya habíamos dicho que había remodelación del músculo cardíaco, pero el vaso va cambiando de su forma, se van formando placas y no solamente se forman placas, sino se rompen placas. El proceso inicial es un proceso inflamatorio, ¿no? Hay una inflamación y sabemos que cuando se rompe una placa, el riesgo de que cuando se forme la placa, la sangre que está fluyendo por allá activa la cascada de coagulación y forma un coágulo, como un trombo, y si el trombo viaja y tapa la arteria, entonces cuando tienes un infarto del corazón o un infarto a nivel cerebral. Y si además el vaso se cierra, pues todos estamos hablando de que hace que el tejido muera, ¿no? Por estrés oxidativo. Entonces, como médicos, si tenemos pacientes que queremos bloquear toda esta cascada y mejoramos los hábitos de vida del paciente o uno mismo, ¿no? O controlamos el paciente diabético, porque puede ser diabético, pero tenga niveles normales de glucosa, tengas una vida saludable, ¿no? O sea, controlar la presión arterial, menor lípidos, pues es menos estrés oxidativo y menos riesgo de esto, ¿no? Entonces, por eso es importante los efectos antioxidantes, ¿no? Entonces, por eso dice, los antagonistas de los receptores de angiotensina
dice reducción de la producción de aniones superóxidos, o sea, reducción de radicales libres mediante la disminución de la enzima NADP oxidasa, que ya vimos que lo que va a hacer es la disminución de la síntesis de radicales libres, ¿no? Consecuencia del aumento del óxido nítrico, pues sustancias vasodilatadoras, baja la presión arterial. Entonces, recuerden, en la parte final del cuadro donde habla del estrés oxidativo, el hecho de que los ARAS tengan efectos antioxidantes, pues inhibe el desarrollo de aterosclerosis, para el proceso inflamatorio, disminuye el proceso inflamatorio, evitan la formación de la placa. Y si está formada la placa, evitan que se rompa fácilmente. Y si se rompe, evita, disminuye el proceso trombótico, ¿no? Entonces, todos esos efectos son como efectos buenos de esos medicamentos, ¿no? Participan los receptores AT2 en la acción antihipertensiva de los ALA2. Si ya vimos que el telmisartán es un bloqueador de los AT1, la pregunta es, ¿participan los AT2? Pues no, no directamente. No directamente. Recuerda que decíamos... O sea, si no están bloqueados, pues pueden tener sus acciones. Por eso, yo uso telmisartán. ¿Participa los AT2? No, o sea, no están bloqueados. Recuerden, entonces, no están bloqueados. Si no están bloqueados, están activos. No bloquea la síntesis de angiotensina 2. Por tanto, cuando usas telmisartán, usas uno de estos ARAS, bloquea los AT1, pero no bloquea los AT2. No bloquea la síntesis de angiotensina 2. Por lo tanto, la angiotensina 2 puede interactuar con los receptores AT2 a nivel renal y producir natriuresis. Y si produce natriuresis, pues aumenta el volumen urinario, y ese aumento del volumen urinario, disminución del volumen sanguíneo, pues disminuiría la presión arterial, ¿no? Entonces sí estarían participando, ¿no? Aunque estemos, o sea, precisamente por lo que mencionaba antes de lo que uno de los efectos de los AT2 es producir, aumenta el flujo plasmático renal y producir natriuresis. Y nada más habla de los bloqueadores que hay AT1 o AT2 o de ambos. Realmente, desde el punto de vista clínico, los importantes son los AT1, y mencionan que los AT2 más bien para estudios experimentales, es decir, voy a bloquear los AT2 y a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente los importantes para nosotros son los bloqueadores AT1, que ya son los que ya se mencionaron. Dice, efectos adversos similares a los del placebo. Tiene potencial efecto patológico sobre el desarrollo fetal. Potencial efecto patológico. ¿Se dan cuenta? No dicen tiene. Dice, ¿por qué? Pues porque éticamente no sería correcto decir, vamos a tener un grupo de embarazadas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Con respecto al libro, ¿alguien leyó sobre reacciones adversas de esos ARA en su libro? ¿Qué dice? ¿Nadie? No, bueno, mencionaba únicamente lo de que no deben darse para mujeres embarazadas o combinarse con yecas. Pero No para embarazadas, no combinarse con yecas, es cierto, lo menciona el libro, no yecas. Y menciona que puede producir tos muy poco, dice, no hay mucha diferencia de tos o engedemas. Dice, el riesgo es mínimo. No niega que diga no produce tos, no produce edema, sino que dice el riesgo es mínimo, ¿no? Ok, dice, obviamente hiperpotasemia, dice neuropatía y en pacientes que toman complementos de potasio o diuréticos de potasio, pasa lo mismo. ¿Qué riesgo tiene con fármacos antihipertensivos? No me dejen mal, no me dejen mal. Hipotensión. Quiero pensar que todos lo saben, pero que no, si no les pregunto directo, no me contestan. A ver, Ingrid Fabiola, ¿cuál es el riesgo de interacción farmacológica de dar telmisartán con un fármaco antihipertensivo? Ingrid.
No estaba ¿No en la sería clase. ¿No sería hipotensión? Sí, sería hipotensión, pero no eres Ingrid, entonces, ¿quién eres? Soy Carolina. Carolina, Carolina. Mi compañera no se encuentra ahorita en la clase. Ok, muy bien. Pues sería hipotensión, ¿no? Con dióxido ahorradores de potasio, pues hipercalemia, y litio y dioxina, pues sería aumento de la concentración, ¿no? Dice, ¿no? Ya habían dicho no combinarse con IECAS. Ok, el otro grupo es bloqueadores de canales de calcio. ¿Alguien quisiera decir qué es lo que sabe de bloqueadores de canales de calcio? Por ejemplo, Ricardo Iván. ¿Tenemos a Ricardo? ¿Tampoco está Ricardo? Yo recuerdo, doctor, que Creo mencionaba que que se ¿Eres? deben... no está. Perdón, ¿es Ricardo o no es Ricardo, no? No, yo soy Felipe Ceballos. A ver, Ceballos Felipe, sí. Que leí que se debe evitar a dosis elevadas este fármaco por el riesgo de infarto miocardio. Ok, hay algunos que se usan, ahora vamos a ver cuáles, ¿no? Y precisamente, ¿por qué se debe evitar? ¿Por qué hay riesgo de infarto? Sería porque no está entrando correctamente el calcio y no podría haber la contracción. Porque no entra el calcio. Dice, ¿se acuerdan que hablábamos de los YECAS? Y los YECAS no producen una vasodilatación importante y por tanto no producen un reflejo del tono simpático, ¿no? En este caso, igual pasa eso, ¿no? Con los bloqueos canales de calcio. Hay algunos, son electrolitas que los que son muy buenos para dilatar vasos, como la nifedipino, por ejemplo, pues aumenta el riesgo de vasodilatación, actividad simpática refleja, y si puede, el paciente está con una angina, tiene un vaso medio cerrado y el corazón empieza a trabajar más, pues puede producir ese infarto, ¿no? Mayor daño al corazón. Entonces, el mecanismo de acción, aquí es un ejemplo de un canal de calcio, dos alfas, beta, gamma, delta, son 5 subunidades. Supones alfa 1 es el sitio donde se unen los bloqueadores canales de calcio. Entonces, al unirse al alfa 1, bloquea la actividad del canal de calcio, ¿no? Entonces, aquí está la clasificación, vean. Dejé el nombre porque lo menciona el libro, ¿no? Las difenil alquilaminas, benzodiazepinas y dihidropiridinas. Pero van a ver después en la mayoría y en clínica te mencionan las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas, ¿no? Eso, se ahorramos de no aprenderse el nombre, las benzodiazepinas y las difenil alquilaminas, ¿no? Entonces, dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Estas no dihidropiridinas está el verapamilo. Dice, efectos significativos tanto en células del músculo liso cardíaco como vascular. Dice, el diltiazem afecta tanto a las células del músculo liso cardíaco como vascular, pero tiene un efecto neutrófico activo menos pronunciado en el corazón comparado con el verapamilo. O sea, aquí dice tantos hacen diferencia, como que dan a entender que los dos actúan sobre células del músculo cardíaco y músculo vascular. Por el Velázquez mencionan que estos dos tienen más acciones sobre las células del músculo del corazón, más que de los vasos. Aquí menciona como que es igual. Pero lo que sí es común es que de los dos, el verapamilo, ese que va a bloquear mucho con más sensibilidad los canales de calcio del corazón. ¿Sí? O sea, que es más fácil con verapamilo darle a un paciente verapamilo y que la frecuencia cardíaca baje y bajar demasiado. Por eso, por lo general, vamos al diltiazem, ¿sí? Porque, ok, quiero que baje la frecuencia cardíaca, quiero que baje la presión, pero que no tenga bradicardia el paciente, ¿sí? Si ven que el diltiazem no menciona, pues posiblemente tengan que ser verapamilo, pero bueno, ¿por qué? Porque el verapamilo, o sea, como que se pasa de bueno bloqueando canales de calcio en el músculo cardíaco. Es mucho más afín y mucho más efecto el verapamilo sobre células cardíacas. El diltiazem no tanto, pero por eso se prefiere el diltiazem. Dice, y las dihidropiridinas tienen una afinidad mucho mayor por los canales de calcio vasculares. Eso sí no se contradice con el Velázquez, ¿no?
Como que los canales de calcio de los vasos sanguíneos son más afines para las diropiridinas. Por eso es que van a ver, por ejemplo, vamos a ver qué dice este libro, ¿no? Pero en el Velázquez menciona que nifedipino no se usa para pacientes con angina. Porque sí es un bloqueador de canales de calcio, pero si al paciente con angina le dilata los vasos y produce hipotensión, pues aumenta tono reflejo y si es angina va a seguir con trabajo más y no conviene. Por eso los pacientes van a usar estos dipropiridinas para angina, pero nifedipina no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque nifedipina es así, o sea, igual con el verapamilo, se pasa de bueno, es muy bueno y eso pues ayuda a la presión arterial de los pacientes, pero hay otros que, recuerden en las curvas dosis-respuesta, a veces la dosis es el que responde el 50%, pero hay muchas personas que con menos responden y producen un efecto muy importante, ¿no? Y dicen nifedipina, nifedipino, amlodipina, pues se lo va a cambiar según el libro, ¿no? Entonces lo van a ver como algo diferente, ¿no? Acciones y usos de los bloqueadores canales de calcio, dice los hipertensos que también tienen asma, diabetes o enfermedad vascular periférica, ¿no? Aquí apareció el paciente asmático, ¿no? Todos en el tratamiento de la angina, dice, y lo decía, además del diltiazem y verapamilo se usan en la fibrilación auricular, pero aquí menciona todos, ¿no? Ya les dije que la diropiridina no, en esa parte, ¿no? Y aquí habla del efecto, vean, dilatación de los vasos coronarios. Vean, nifedipina y el diltiazem, como los vasos coronarios se pueden dilatar. O sea, si el paciente tiene ¿cómo le puedo decir? El libro menciona angina estable, angina inestable, o la crónica. La inestable es una angina por vasoespasmo. Entonces el corazón está bien, el vaso sanguíneo está limpiecito, no tiene problemas. Simplemente la coronaria se cierra abruptamente. Entonces puedo dar un bloqueador de canales de calcio para dilatar esa arteria coronaria y tener una buena perfusión, ¿sí? Con respecto por ejemplo, a la conducción, vean, el verapamilo disminuye mucho más la conducción que el diltiazem. Y vean, nifedipino, dice, realmente no se va para abajo, se va para arriba un poquito el efecto de la conducción, donde dice tiene poco efecto, ¿no? Y la frecuencia de efectos adversos, vean cómo es mucho mayor en la nifedipino. Verapamilo y menor el diltiazem, ¿no? Por eso es como que el diltiazem es el ganador aquí entre esos tres, ¿no? Dice, la mayoría de los agentes tienen vidas medias breves de 3 a 8 horas después de una dosis oral. O sea, vida media 3 a 8 horas, dice. Se encuentra con permanencias sostenidas cuando se da y tiene una acción corta, pues ya vimos en Pharma General que se puede dar en una presentación de que se pueda liberar poco a poco y que se mantenga el efecto durante más tiempo y que no tengas que dar dosis repetidas, ¿no? La amlodipina, dice, tiene una vida media muy prolongada y no requiere la formulación de liberación sostenida. La amlodipina se puede prolongar más tiempo, ¿no? Efectos adversos, pues pueden producir bloqueo de primer grado. Dice, el bloqueo de primer grado es que, obviamente, el nodo sinusal, vemos, se acuerdan con la despolarización del nodo sinusal, tiene la fase 4, el potencial de acción en la entrada de sodio y la despolarización es calcio. Igual en el nodo AB, ¿no? La despolarización es por calcio, a diferencia de las células de auriculares y ventriculares, que la fase 0 es la entrada de sodio. Entonces aquí, pues puedo bajar la frecuencia cardíaca por bloqueo a nivel del nodo sinusal, o si el bloqueo es a nivel del nodo auriculoventricular, pues producir un bloqueo del nodo AB, ¿no? El músculo liso es igual, se bloquea, produce estreñimiento, dice, son eventos secundarios frecuentes y dependientes de la dosis de verapamilo, ¿no? Bueno, el verapamilo es el que tiene mayor afinidad por los canales de calcio en el corazón, ¿no? Pues igual produce la vasodilatación, pues las sensaciones adversas es mareo, cefalea y la sensación de fatiga causada por disminución de la presión arterial, ¿no? O sea, baja presión arterial y pueden sentirse débiles y más frecuentes en diropiridina, ¿no? Edema periférico igual, hiperplasia gingival. ¿Se acuerdan de un antihipertensivo que produce, no, un antiepiléptico que produce hiperplasia gingival? La fenitoína. Fenitoína, ¿no? Bien. Y edema periférico, ¿no? Bloquea calcio, vasodilata y puede haber extravasación del líquido, ¿no? Entonces,
Estamos hablando de bloqueadores canales de calcio. Ok, bueno, vamos a ver. Bloqueadores alfa, ¿no? Ya vimos que hay varios. Pensamos aquí en la prazosina como bloqueador alfa. Se mencionaba también cuando vimos simpaticolíticos, ¿no? Simpaticolíticos, o sea, vimos bloqueadores alfa. ¿Qué bloqueador alfa conocen, aparte de prazosina? ¿Se acuerdan? En simpaticolíticos vimos que había receptores, estos bloquean alfa 1, ¿no? Pero en simpaticolíticos vimos alfa 1A, alfa 1B. ¿Se acuerdan? Sí, parece, creo que la tamsulosin, No te escucho. si no estoy mal, creo que la tamsulusina, que era Sí. para alfa 1 hay, creo que D, algo así. Alfa 1A. Alfa 1B era de los B grandes, pero lo dejamos en vaso sanguíneo, ¿no? Pero es la B. Y el alfa 1A era de las vías urinarias, próstata, esfínter, ¿no? Entonces, tamsulosina era un bloqueador 1A, alfa 1A, y era para hipertrofia prostática benigna, ¿no? Porque el simpático, ¿qué es lo que hace? Contrae el músculo, el esfínter de la vejiga y relaja el músculo detrusor. Entonces, le damos un bloqueador alfa 1, relajamos el esfínter para facilitar la eliminación, ¿no? Y la tamsulosina, entre las reacciones adversas, era la hipotensión arterial, porque puede bajar la presión arterial por bloquear los receptores alfa, ¿no? Entonces aquí, pues prazosin, pues tiene más afinidad por los alfa 1B, dice, bloquea la anestesia vascular periférica, reduce la presión arterial al causar relajación tanto del músculo arterial como venoso. Y aquí viene otra diferencia. Vamos a ver fármacos que van a producir relajación tanto de arterias como de venas, y uno solamente de arterias. Entonces sabemos que cuando hablamos del tono simpático, ¿qué hace la activación del tono simpático? Pues aumenta la fuerza de contracción del corazón. ¿Y qué hacen las arterias? Vasoconstricción. ¿Y qué hace el tono simpático en las venas? También vasoconstricción. ¿Se acuerdan? Si aumenta la vasoconstricción de las venas, disminuye la capacitancia y aumenta el retorno venoso y aumenta el gasto cardíaco. Entonces hay receptores alfa 1 en las venas. Por eso es que el efecto se va a ver tanto en arterias como en venas, porque hay alfa tanto en arterias como en venas, ¿no? Entonces, abusar con esto porque va a haber otros que nada más es en arterias, o muy poco venoso, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. Bueno, es que en el video mencionaban que los alfa bloqueadores no se utilizaban, o no era común utilizarlos para hipertensión. Exacto. Sí, de hecho, cuando hablamos en simpaticolíticos, el libro menciona ¿cómo se llama? Y los feos. Antagonistas alfa, ahí se me fue el nombre. Mencionan otros bloqueadores alfa para pacientes que tienen feocromocitomas. Antes de la cirugía proponen bloqueadores alfa. Y en los artículos que he revisado en esto, más que empieza con F. Bloqueadores alfa. La fenoxibenzamina. Fenoxibenzamina, ¿no? Se menciona como la fenoxibenzamina, pero en otros artículos yo veo a la prazosina como fármacos. En las únicas situaciones en las que se usa un bloqueador alfa para reducir la presión arterial, o sea, y se usa antes de la cirugía, ¿no? Entonces, pues si no es un fármaco que van a ver en las guías de práctica clínica que se va a usar un bloqueador alfa, no, pero para esos pacientes nada más se puede utilizar. Pero sí es una buena observación que mencionas. Pero está como desde el punto de vista de que se puede utilizar como para hipertensión, sí, pero para casos especiales, ¿no? Cambios mínimos, dice, la asesina, dice, solo causa cambios mínimos en gasto cardíaco, flujo sanguíneo renal y filtración glomerular. Por lo tanto, no ocurre taquicardia a largo plazo, pero sí retención de sal y agua, ¿no? Al producir esto, al aumentar la frecuencia cardíaca, dice, cuando se utiliza, habría que usar un beta bloqueador y un diurético, ¿no? Entonces, por usar uno, terminas usando 3.
Por eso es de que no es algo que se usa rutinariamente, solo digo, en el paciente con feo con los síntomas. A ese respecto, mejor una vez, es algo que se sabe, pero como que acaban de decir, no se usa frecuentemente y queda por allá, ¿no? Y de repente veo un artículo que sale, reporte de un caso, paciente posoperado de un tumor feocristoma, pero en cuidado posoperatorio presentó crisis hipertensiva. Y entonces en la revisión del artículo dice, por eso en estos casos, bueno, apenas en pacientes con feocristomas se debe usar un bloqueador alfa, ¿no? O sea, es algo que se sabe, pero como no es frecuente, pues cuando sucede el caso, pues no lo utilizan en algunos lugares y lo publican como un hallazgo, ¿no? Cuando en teoría es algo que ya se debe hacer, ¿no? O sea, al paciente con feocristoma se le debe dar tratamiento, ¿no? Con esto y nada más, obviamente, antes de la cirugía, por el hecho de que cuando sacan el tumor se puede romper el tumor, liberar catecolaminas y en el posoperatorio tener crisis hipertensivas, pero supone que si esa es la causa y le quitan todo el tumor, después de eso el paciente no debe necesitar antihipertensivos y le quitan todos los medicamentos y no es necesario darlo más tiempo, ¿no? Dice, no se repite como tratamiento inicial para la hipertensión, sino que dice, puede usarse en casos refractarios. Eso yo lo puse ya por el hecho de también como que dice, podría ser, dices, hay tantos medicamentos para la presión arterial, el paciente es refractario, ¿no? Yo creo que, vamos, si tienes un paciente con hipertensión arterial y tú consideras que es esencial y utilizas diuréticos, yecas o aras y ves que no funciona y dices, no, pues le voy a dar Prazosin, yo creo que se debería revalorar el paciente porque a lo mejor hay algo que está causando la hipertensión y no está siendo atendida, ¿no? Pero bueno, aquí el libro da a entender que probablemente exista un paciente con hipertensión arterial esencial que no se cure con nada y pues ahí tengas la Prazosina como una última alternativa, ¿no? No produce tolerancia, la primera puede producir, dice, una respuesta hipotensiva. La primera vez que se usa puede producir hipotensión ortostática exagerada, dice. Te puedes desmayar, ¿no? Efecto de la primera dosis. Pensemos en el efecto vasodilatador importante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues empiezas con dosis bajas, ¿no? De Prazosin. Mareo, falta de energía, como es vasodilatación, produce congestión nasal. La vasodilatación produce cefalea y somnolencia. Entonces, dejemos el Prazosin solamente para, les digo, refractarios, posoperados por feocromocitomas, y el peligro de retención de líquidos y aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, de lo bueno y de lo malo que tenga el Prazosin, lo importante es aquí, digamos, desde el punto de vista fisiológico también es el mecanismo de acción, ¿no? ¿Alguien que me puede decir algo de beta bloqueadores? A ver, Alejandro Castillo. Alejandro. ¿No está Alejandro? ¿Le puedo comentar, doctor? ¿Alejandro no está? Bueno, no sé. Parece que Bueno, no. entre sus acciones... ¿Quién eres tú, no? Felipe, otra vez. Felipe, a ver, Felipe. Entre sus acciones estaban básicamente disminuye el gasto cardíaco, el flujo de salida simpático y creo que lleva la liberación de renina. Ok. ¿Qué más sabes? Pues si disminuye la liberación de renina, pues eso va a disminuir la formación de angiotensina, ¿no? Y pues también de la secreción de aldosterona. Ajá. Ok. ¿Y eso? ¿Qué más? También leí que pues, ya sabemos que está contraindicado el propanolol porque no es específico en pacientes con asma Bueno. por el Pues, bloqueador, porque pueden bloquear el beta 2 que es broncodilatador. exacto. O sea, al paciente asmático no dar un beta bloqueador en específico como el propanolol, ¿verdad? Porque, como tú dices, ¿no? La estimulación de los betas son necesarios para la broncodilatación, entonces bloqueas y hay riesgo de broncoconstricción. Muy bien. ¿Algo más?
Tampoco deberían administrarse a pacientes que también tengan diabetes, Diabetes, ¿por qué? porque pueden enmascarar la respuesta a la hipoglucemia. Ah, ok. Entonces, de hecho, los beta bloqueadores específicos pueden producir hipoglucemia, ¿no? Porque la estimulación de los beta produce la glucogenólisis, ¿no? Y eso es una reacción importante por el hecho de que, ¿cómo se puede decir? Sabemos que el nivel de glucosa en sangre de una persona en ayuno, se acaban de comer y su nivel de glucosa se mantiene normal por la glucosa que venga del glucógeno hepático. Conforme va pasando el tiempo, su reserva de glucosa hepática va disminuyendo y sí participa en la gluconeogénesis, pero es más la glucosa que viene de la glucogenólisis, perdón, ¿no? Entonces, cuando empieza a bajar la reserva de glucosa, empieza a depender de la glucogenólisis, la gluconeogénesis, ¿no? Para los niveles normales de glucosa. Pero si la persona tiene bloqueado el receptor beta y no libera glucosa, no hace que el glucógeno se degrade, pues es simpático. Salgo corriendo, necesito que se libere el glucógeno. En lugar de que se almacene el glucógeno, que se degrade el glucógeno para que me libere glucosa, para que yo salga corriendo y tenga yo energía. Entonces, si está bloqueado eso, pues no voy a obtener la posibilidad de obtener glucosa sanguínea por el glucógeno hepático. Entonces voy a tener disminución de la glucosa. Pero no solamente eso, si está baja la glucosa, estoy con nerviosismo, estoy con agitación, taquicardia, pero si estoy bloqueado los beta, no voy a tener esas manifestaciones. Entonces el paciente va a sentirse como que no se va a ver mal, por decir, pero va a tener baja nivel de glucosa hasta que ya baje a un punto en el cual el paciente pueda convulsionar y puede tener estado de conciencia, ¿no? Entonces estaría bloqueado por esos medicamentos, ¿ok? ¿Algo más? Doctor, sí, Sí. o sea, por ejemplo, como el propanolol es un antagonista, pues beta no selectivo, si se Ajá. suspende abruptamente, pues, puede causar, o sea, puede empeorar arritmias o angina. Exacto, ¿no? Igual el síndrome de retirada, ¿no? Porque pasa en lo contrario, ¿no? Ok, pues se bloquean, reducen la presión arterial, sobre todo el disminuir el gasto cardíaco. Y es que fíjense, la estimulación beta a nivel de los vasos sanguíneos produce vasodilatación. O sea que si yo doy bloqueadores beta, estaría favoreciendo vasoconstricción. De hecho, no se indica en pacientes que tengan problemas de río vascular periférico, porque si yo bloqueo beta, favorezco es que se cierren los vasos. Entonces dice, si se cierran los vasos, aumentaría la presión. Entonces, ¿cómo es que baja la presión un beta bloqueador? Pues efecto sobre el gasto cardíaco, ¿no? Dice, también puede disminuir el flujo de salida al simpático del sistema nervioso, inhibir la liberación de renina, es lo que mencionaron, ¿no? Puede administrarse con cuidado en pacientes con hipertensión que tengan asma, también es algo muy importante. Los no selectivos están contraindicados en pacientes con asma, debido a lo que ya dijeron de bloquear a los beta-2 en los pacientes asmáticos. Y les decía, con cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, enfermedad vascular periférica, por ese hecho de que se puedan cerrar. De hecho, no se les mencioné otras cosas, pero bueno, hay pacientes que tienen malformaciones vasculares y están sangrando, se les pone un beta bloqueador para producir vasoconstricción. Usos en hipertensos, infarto, cardiopatía isquémica estable, ¿no? Y o sea, estábamos hablando de los beta bloqueadores. Para esa cardiopatía isquémica estable está haciendo una angina en la cual el vaso está con su placa de aterosclerosis. Si tiene una placa de aterosclerosis y el corazón no está trabajando más y está hipóxico, los beta bloqueadores van a hacer que trabaje menos el corazón y se pueda mantener. Pero si el paciente tiene una cardiopatía isquémica, dice, inestable, les digo, ese es el vaso sanguíneo coronario que se contrae. No tiene placa, no tiene que tener una placa de aterosclerosis, es un vaso sano, va sana en cuanto no tiene placa, pero que se cierra fácilmente. Esa es la cardiopatía isquémica. En esos pacientes está contraindicado los beta bloqueadores, ¿sí? Solo el estable. Y el estable es una angina que es por una placa de aterosclerosis, ¿de acuerdo? En nosotros está contraindicado.
Insuficiencia cardíaca crónica, como es un beta bloqueador, igual, fíjese, beta bloqueador. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, el corazón está contrayéndose débil, y si se contrae débilmente, sabemos que lo que va a hacer para compensar esa debilidad es aumentar su frecuencia cardíaca, contraerse más veces, por eso tiene taquicardia el paciente, ¿sí? Entonces, para mantener el gasto cardíaco, se contrae débil, el volumen sanguíneo es menor, pero aumenta la frecuencia para aumentar el gasto cardíaco. Pero aquí está hablando de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, no se debe usar para las agudas. Y hay unos beta bloqueadores, en el libro mencionan los bloqueadores alfa y beta, que a veces se puede utilizar, pero en general se van a usar para insuficiencia cardíaca crónica, no en aguda, ¿no? Menciona ya hipertensión con cardiopatía concomitante, como taquiarritmias o fibrilación auricular. O sea, son hipertensas, pero tienen una frecuencia cardíaca elevada anormalmente. Pues beta bloqueador pues, puede ayudar a bajar la presión arterial porque baja la frecuencia, y sobre todo si esa arritmia va a bajar la frecuencia, ¿sí? Y los beta bloqueadores también han mencionado, ¿no? Como el efecto benéfico del uso de los beta bloqueadores en pacientes infartados. Si se infarta, cuando tienen un infarto, tienen dolor, tienen una área cardíaca muerta, y alrededor del área cardíaca muerta es una zona inflamada, que está el corazón trabajando de más, entonces el área de infarto puede ser mucho mayor. Si dan un beta bloqueador, pues disminuye la frecuencia cardíaca y el área de lesión, el área de infartada, pues no sigue creciendo. Por eso es importante el uso de los beta bloqueadores, ¿no? Pero abusados con cardiopatía isquémica estable, no en la inestable, en la estable se usa, y en la insuficiencia cardíaca, dice, en la crónica, ¿no? Esos dos apellidos son importantes tener en cuenta, ¿no? Dice, como farmacocinética, y aquí lo tomé parte de lo que está en los simpaticolíticos, ¿no? Actividad oral, para tratamiento de la hipertensión, bueno, para manejo ambulatorio. El propranolol pasa por el metabolismo, primer paso altamente variable y extenso. Pueden tardar varias semanas en desarrollar sus efectos totales, y esos dos están disponibles en formulaciones intravenosas, ¿no? A diferencia del isopril, ¿no? Del enalapril, ¿no? Hablando de los otros, ¿no? Todos los ARAS sí se envía oral, ¿no? Esos beta, pues los dos van para vía oral. ¿Sí? Efectos adversos, pues bloqueo beta, hipotensión, bradicardia, fatiga, insomnio y disfunción sexual por los beta bloqueadores, ¿no? Alteraciones en el patrón de lípidos séricos, esto es importante, que pensamos que paciente con cardiopatía, es importante ver el perfil metabólico, cómo está, ¿no? Dice, los beta bloqueadores no cardioselectivos disminuyen el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, o sea, esto es algo malo, ¿no? Disminuyen los HDL y aumentan los triglicéridos, entonces cuidado con el uso, ¿no? Hay que estar vigilando que no vaya a aumentar triglicéridos y vayan disminuyendo los HDL. Acuérdense, lo bueno es que los VLDL estén bajos y los los altos, los de alta densidad estén altos, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces, esto son efectos adversos. Bajan HDL y aumentan los triglicéridos. Ya mencionaron también la abstinencia abrupta, ¿no? Cuando se quita abruptamente el medicamento, un medicamento que produce baja frecuencia cardíaca, hipotensión, puede producir lo contrario, hipertensión, angina, infarto. O sea, esto es importante porque si yo no me fijo de esto, desde el punto de vista de segundo año, ¿verdad? Y yo me recuerdo que los beta bloqueadores bajan la frecuencia cardíaca y me dicen que eso produce taquicardia, como que no suena, como que no va, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta que cuando están dando ese medicamento de mucho tiempo, pues los mecanismos compensadores van aumentando, y cuando quitas el medicamento aparece lo contrario. Y para evitar eso, desde el punto de vista ya clínico, práctico, para evitar eso, uno es saber que lo pueden pasar, con que ese medicamento puede suceder, y para evitarlo, pues irlo quitando poco a poco, ¿no? Dice, retirarlo en forma gradual, poco a poco, si fuera necesario utilizarlo, ¿no? Estos no los mencionan en la guía, nada más, sí, brevemente, el carvedilol y el labetalol, que bloquean nosotros alfa 1 y beta 1 y beta 2. Entonces, imagínense, para un paciente que tiene hipertensión, pues el bloquear beta y bloquear alfa se oye bastante bien, ¿no? Beta para la frecuencia del corazón, la fuerza cardíaca, la frecuencia cardíaca,
y alfa para los vasos sanguíneos para producir vasodilatación. Pero en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pues también es bueno porque el paciente, ok, pero vas a bloquear beta para un paciente con insuficiencia cardíaca con este medicamento. Sí, baja la fuerza de contracción, pero al bloquear alfa, disminuye la poscarga. Y si el paciente está con insuficiencia cardíaca, al disminuir la poscarga, mejora un poco la perfusión. No es para que tengas un gasto cardíaco para que salgas corriendo. Es un paciente que está ingresado, hospitalizado, y lo tienes acostado y lo tienes baja gasto cardíaco para que trabaje un poco el corazón, pero mantienes relajado los vasos sanguíneos para mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Dice, se ha demostrado que reduce la movilidad y la mortalidad relacionada con la insuficiencia cardíaca. Esto se hace mucho énfasis en insuficiencia cardíaca con los beta bloqueadores, porque los libros antiguos de farmacología te decían, no puedes usar un beta bloqueador en insuficiencia cardíaca. Te dicen, pues si se está compensando el corazón trabajando más porque se contrae débil, no des un beta bloqueador. Y el concepto ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque han descubierto otros medicamentos que además de beta bloquean alfa, disminuyen poscarga, y se han dado cuenta, por ejemplo, en los beta bloqueadores que vimos hace rato, que dado los cambios en la estructura y en función del corazón, dicen no en aguda, pero sí en insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Entonces es lo que va cambiando en cuanto a esto, ¿no? Vean, manejo hipertensivo de las embarazadas y por urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces, esto lo menciono igual porque también se mencionan en los simpaticolíticos, ¿no? Pues lo menciona acá, ¿no? Hidralazina está entre los fármacos que son vasodilatadores, pero como que no se saben exactamente cómo funcionan, ¿no? Dice, no se usan como fármacos primarios para tratar la hipertensión, relaja músculo isovascular, en particular arterias y venas, ¿no? Esto resulta de una disminución de la abscesia periférica y por lo tanto de la presión arterial. ¿Se acuerdan? Los bloqueadores alfa-1 dilataban arterias y venas, hidralazina, arterias y venas. Ambos agentes, bueno, porque me mencionan de otros, ¿no? Otros medicamentos, pero aquí hablo nada más de la hidralazina. Van a producir la estimulación refleja por incremento de la cantidad del miocardio, frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno, ¿no? Estas acciones pueden llevar a la angina de pecho por la contracción del corazón, infarto del miocardio e insuficiencia cardíaca e individuos predispuestos. Es igual, esto es de los que cada vez menos se usan. Incrementa la concentración plasmática de renina, lo que resulta en la retención de sodio y agua, ¿no? Entonces están aquí como que ya de salida de alguna manera, pero se mencionan todavía. En algunas situaciones se podría utilizar, ¿no? Dice, efectos secundarios indeseables pueden bloquear el uso concomitante se puede utilizar diuréticos o beta bloqueadores, ¿no? Como prazosin que habíamos dicho. Entonces parece muy parecido al prazosin. De hecho menciona en el mecanismo de acción, dice, podría estar mediado por una disminución de la concentración del calcio en el plasma o con la abertura de canales de potasio para hiperpolarizar las células, pero exactamente el mecanismo no se conoce. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues dice, aceptado para controlar la presión arterial en la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, quizá esta sea la razón por la cual, ok, todavía hidralazina está allá, pero no se puede quitar porque el embarazo pues es un reto diagnóstico y más bien el tratamiento del paciente no se limita a qué le puedo dar a una mujer embarazada. Entonces, la hidralazina se puede utilizar con todo ese problema, pues eso no tiene nada. Ya vimos que el alfa-metildopa también se puede controlar, ¿no? Entonces, nada más que le des alfa-metildopa y no se controle, pues tengo que dar hidralazina. Y obviamente, si un paciente, una mujer embarazada hipertensa, son como pacientes de alto riesgo, ¿no? De hecho, en ginecología hay una subespecialidad de medicina perinatal, donde los ginecólogos se especializan en embarazos de alto riesgo, ¿no? O sea, no es un embarazo que estás controlando y se va a su casa y regresa, sino son pacientes embarazadas graves y uno de los padecimientos es hipertensión en el embarazo, ¿no? Entonces ahí es donde se puedes seguir utilizando este medicamento y nosotros nada más para tenerlo como una alternativa que se puede hacer, ¿no? Todos los que vasodilataciones, cefalea, taquicardia, náusea, sudoración, arritmias y precipitación de angina, ¿no? Por el aumento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción, ¿no? Entonces por eso hay que tener cuidado de lo que utilizarlo. Ya son las 3. Me fui súper rápido. Fue culpa mía de no traer la presentación.
de alguna manera, si me hubiese quedado en mi casa, pues a lo mejor no hubiésemos tenido clases, así que pues quiero pensar de que nos fue lo menos mal que nos pudo haber ido el día de hoy. No sé, tal vez porque igual no pude hacer muchas preguntas, pero me preocupa saber